En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Concédenos la gracia de tu Espíritu Santo, que conoce lo más profundo de tus misterios, para que, imbuidos en tu amor y en tu misericordia, y develando el misterio de tu amor, cada día estemos más dispuestos a realizar en nosotros tu santa voluntad. Voluntad que encontramos, Señor, explícita en esta palabra que nos ofreces como regalo. Danos tu luz, danos la luz de tu Espíritu para comprender y para hacer vida en nosotros esta palabra. Amén. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus dispersas. Hermanos míos, ténganse por muy dichosos cuando se vean asediados por toda clase de pruebas. Sepan que al ponerse a prueba su fe, les dará constancia. Y si la constancia llega hasta el final, serán perfectos e íntegros sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se la dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor. No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. El hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo. Sale el sol y con su ardor seca la hierba, cae la flor y su bello aspecto perece. Así se marchitará también el rico en sus empresas. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comenzamos a leer esta carta del apóstol Santiago. Si se dan cuenta, ustedes no se dice San Santiago, porque ya esta palabra, este nombre Santiago es un nombre compuesto ya. San Jacobo, casi podríamos decir Santiago, es decir, Tiago. Por eso no se dice San Santiago ni Santo Santiago, no, sino que ya aquí está explícito para que se den cuenta ustedes del nombre, que el nombre Santiago es un nombre compuesto de este prefijo san, que habla de santo, y el nombre Jacobo o Jacob, que es como se dice en el hebreo, que es un nombre hebreo. Sobre el autor de esta carta no hay claridad. Los estudiosos de la Biblia, basados en estudios arqueológicos y de crítica textual y de crítica comparativa de los textos, dicen que pudo haber sido escrito hacia finales del siglo I, es decir, entre los años 80 y 85 después de Cristo, que parece haber sido hecho por un judío procedente de las comunidades de Santiago, el hermano del Señor, que no fue ni discípulo del Señor ni apóstol, pero que fue después de la resurrección del Señor, el patriarca de Jerusalén, el más importante de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Parece que creó toda una tradición que pudo influir al autor de esta carta que vamos a comenzar a leer hoy. Entonces es una carta de autor desconocido que tiene el nombre de Santiago, algunos dicen en honor, en referencia a Santiago, el hermano del Señor, que es distinto de Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, de los cuales había llamado, cuando llamó a los 4 primeros discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que fueron los primeros 4 discípulos y que eran hijos de Zebedeo. Entonces es un Santiago distinto.
Es importante pues, tener como este marco histórico y ubicar la carta para poder acercarnos a ella. Siglo I después de Cristo, año 80, 85, más o menos. Estos datos pueden cambiar de acuerdo a la investigación que va realizando la ciencia histórica, la ciencia de los textos, y nos va dando mayores precisiones sobre esta carta. No sigue un orden que diríamos un orden programático, ¿no? Toca distintos temas, pero bien interesantes. Es una carta exhortativa. Sigue el toque de la sabiduría. Trata de ser una carta que inspira la sabiduría. Vamos entonces a nuestro texto de hoy, Santiago 1, 1 a 11, y dejémonos que cada versículo de esta carta nos vaya hablando al corazón y de tal manera nosotros podamos encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Comienza nuestra carta diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus. Se identifica Santiago, sin más. Dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. San Pablo también utiliza esta manera de saludo y de presentación. Saluda a las tribus dispersas. Las tribus dispersas hace alusión a los cristianos que se encuentran en los distintos lugares. Como esta es una carta que no tiene un destinatario conciso, se le considera una carta universal o carta católica, que puede llegarle a todas estas comunidades. Y este carácter, a las 12 tribus, está hablando más bien de ese carácter universal de la carta, a toda la iglesia que se encuentra dispersa en el mundo. Y es una carta que se dirige no solo a los cristianos del primer siglo, sino a los cristianos de hoy y de todos los tiempos, que podemos acercarnos a esta carta, que es palabra de Dios, y dejarnos nutrir de esta carta. Es una carta entonces dirigida a la iglesia toda, la de ayer, la de hoy, la de mañana, a la iglesia que eres tú y a la iglesia que soy yo. Así que cuando dice las 12 tribus dispersas, es una carta en la cual nos encontramos nosotros. Dice, hermanos míos, es la manera normal como nos tratamos en la iglesia. Todos nos sabemos hermanos y hermanos iguales, hijos de un mismo padre. Ténganse por muy dichosos cuando se vean asediados por toda clase de pruebas. Aquí está el tema que nos propone la carta, la prueba. Y dice, siéntanse dichosos. Nos hace esto recordar las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, dice Mateo. Dichosos los pobres, dice Lucas. Es el dichosos, las bienaventuranzas, bienaventurados, benditos. ¿Quiénes? Los que se vean asediados por toda clase de pruebas. La prueba es una manera de hablar en la Biblia, en la Sagrada Escritura, de las circunstancias a las que nosotros nos vemos sometidos. Circunstancias que algunas veces son las normales de la vida, las exigencias normales de la vida. Pero en otras ocasiones, estas pruebas son los tropiezos a los que nos vemos sometidos. Entonces, cuando son exigencias de la vida, estas pruebas van a requerir de nosotros ese talante que nos dé valor, valentía, carácter para enfrentarlas. Y cuando sean los tropiezos, nos va a exigir de nosotros ese discernimiento. En todo momento, por lo tanto, se necesita una disposición de fe para asumirla y algo que va a desarrollar inmediatamente, que es sabiduría, sensatez y prudencia. Frente a la prueba, sean estas las que nos ofrece la vida ordinaria a todos o a las que nos vemos sometidos por el tentador, entonces va a requerir de todos sabiduría. Y esta sabiduría nos la da la fe. Dice, sepan que al ponerse a prueba su fe, les dará constancia. Y si la constancia llega hasta el final, serán perfectos, íntegros, sin falta alguna. Santiago, el autor de esta carta,
ve en la prueba una oportunidad para que la fe se afiance. Y esto por la constancia. Aparece este tema de la prueba que dice es una oportunidad para ser perseverante, para ser constante, para que la fe sea fortalecida. Santiago no ve la prueba, sea las exigencias normales de la vida o los tropiezos que nos pone el tentador, como cosas malas, la ve desde el horizonte de lo positivo. Si son las exigencias normales de la vida, nos afianza en el carácter, en la decisión, y si son las tentaciones que nos pone el maligno, entonces vamos a salir acrisolados y vencedores íntegros. Pero sobre todo entonces se necesita constancia, se necesita perseverancia para poder hacer frente a la prueba, sea esta prueba de exigencias o prueba de tentación. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Para afrontar la prueba se necesita sabiduría, es decir, prudencia. En algún momento podemos sentirnos faltos de ello. Dice él, si alguno no tiene esa sabiduría para discernir y mirar cuáles son los elementos necesarios para afrontar, sean las exigencias normales de la vida o las tentaciones a las que somos sometidos, pídale al Señor sabiduría. Pídasela a Dios, porque Dios te la da generosamente a aquel que se la pide sin echarla en cara. Él está dispuesto a ayudar. Dios está dispuesto a ayudar en la prueba. Sea estas las exigencias normales de la vida o sean estas las tentaciones y los tropiezos para apartarnos del camino que nos pone el tentador. Él está dispuesto a darnos sabiduría. Entonces, pídanla. Pero pídanla con fe, va a decir inmediatamente, con constancia, con firmeza. Pero tienen que pedir con fe, sin titubear en lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. ¿Qué quiere decir aquí el autor de la carta de Santiago? Pedir con fe significa pedir queriendo que se realice la voluntad de Dios. Pedir con fe significa que se realice lo que yo quiero. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere y lo que mejor me sirva desde la voluntad de Dios. Eso es pedir con fe. ¿Qué es pedir con titubear? Hombre, que tú puedes decir, estás en una situación que es de exigencias de la vida, pero tú quieres que se realicen las cosas como tú quieres. O estás en una tentación y entonces tú le pides a Dios, pero tú en el fondo quieres caer. Decir, ¿cómo le vamos a pedir a nosotros? No nos dejes caer en la tentación, pero no la evitamos. No, hay que estar resueltos. Hay que estar resueltos a que se realice la voluntad de Dios en la vida. No que vamos a ver qué sale. No, que se realice la voluntad de Dios. Señor, estoy frente a esta situación, estoy frente a esta circunstancia. Lo que más me conviene es lo que tú tienes para mí. Te pido la sabiduría y la fuerza para realizar eso que tú quieres, sin titubear. Pero no, yo sí quiero que se realice la voluntad de Dios, pero yo también quiero que se realice la mía. No, no se puede así. Es la voluntad de Dios. Aunque de pronto me duela y aunque de pronto tenga que romper algo en mí, cambiar algo en mí, realizar algo en mí, tiene que hacerse la voluntad de Dios. Eso es lo que significa pedir con fe y sin titubear. Que se realice la voluntad de Dios y no la mía. Que se realice esa voluntad maravillosa del Señor. Un individuo así no piense que va a recibir nada del Señor. No sabe lo que quiere y no sigue su rumbo. Fijo, está bien explicadito ahí. Quien no pide con fe, hermanos, sino que pide simplemente esperando a ver de manera resignada. Fíjate que aquí lo que aparece contrario a la fe es la resignación. Yo me resigno a que se realice lo que tenga que ser, pero en el fondo no estoy dispuesto a que se realice la voluntad de Dios. Y dice, no pida porque un hombre así parece un hombre llevado por las olas y no piense que el Señor va a darle nada. El hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo. Pareciera que pasa a otro tema, al tema que también desarrolla mucho en la carta,
que es el de la diferencia entre pobres y ricos. Aquí lo que está hablando es de que frente a la prueba, la condición de pobre o de rico es la misma. No porque se tengan más recursos o se tengan menos, vamos a estar más expuestos o menos expuestos, ¿no? El pobre como el rico están en la misma condición ante las pruebas, ante las dificultades. Por lo tanto, al pobre, ¿qué se le exige? Que la pobreza le da una alta dignidad, pues que desde esa dignidad afronte las dificultades. No se trata, por tanto, entonces de un llamado al pobre a que se resigne porque es pobre. O porque, y aquí no se trata solo de pobreza material, sino a veces también de pobreza de recursos, diríamos, emocionales, para hablar en términos psicológicos, ¿no? El que se sienta escaso, sepa que hay una dignidad de Dios, pídale a Dios también. Entonces, y el rico, es decir, tampoco vaya a sentir que está sobrado, no. Uno y otro sepan que como la flor del campo se marchita, y uno no está seguro en lo que tiene, sino en lo que Dios puede hacer por uno. En eso es que uno está realmente seguro, en lo que Dios puede hacer por ti. Ahí está uno realmente seguro. Bello comienzo de esta carta del apóstol Santiago. Somos nosotros los destinatarios de esta carta. Eres tú y soy yo quienes nos encontramos en esta carta, invitados hoy a asumir la vida, toda ella, como una prueba, y que requiere el talante de la fe para poder afrontarla. Pero que ese talante de la fe tiene que estar asistido por la sabiduría que viene de lo alto, que es el Espíritu de Dios, que nos ayuda a conocer y a querer realizar en nuestra vida la voluntad de Dios. Y que ante la prueba no hay ventajas y desventajas. Lo único que necesitamos es abandonarnos en las manos de Dios para poder hacer frente a las distintas pruebas a las que somos sometidos. Sean estas exigencias normales de la vida o a las tentaciones que nos quieren apartar del camino del Señor. Lo bello de esta carta y de este comienzo de esta carta de hoy es que no estamos solos en la prueba. Dice Santiago, Dios está dispuesto a asistirnos, a darnos la sabiduría que viene de lo alto. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra que nos diriges. Gracias, Señor, por animarnos a pedir y a confiarnos a ti y a sostenernos en ti. Te pido, Señor, que podamos hacer frente a la prueba y aprovecharla como una forma de crecimiento en la fe y de acrisolar y de purificar nuestra propia fe para ser más fieles a ti. Amén.